Entonces ya voy a admitir acá Yo la espero gente. que sea tu internet porque yo te escucho súper Ok. entrecortado. Para la gente que entra ahí es chévere, gente especial. Ahí. Luz, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Estoy acá. Ok. ¿Me escuchan? Yo te escucho, sí. No, no te veo, pero Bueno, sí te listo. escucho. Bueno, yo tampoco te veo. Pero los demás están escuchando. Hola, sí, estamos escuchando y estamos viendo a Diego Alejandro. Bueno, listo. Listo, gracias. Hola, Lo buenas importante. noches. Un saludo fraterno. Muchas gracias Ahora sí por la ya te veo. invitación. Bueno, gracias por estar acá. Buenas noches a todos. Bueno, esta charla la estamos haciendo de nuevo, ya que la vez pasada hicimos un taller sobre vibroacústica aplicada en cuencos tibetanos. Tuvo tan buena recepción que pues decidimos abrir nuevamente un curso que va a ser Perdón, se te está cortando el sonido. ahorita el junio. Perdón, es que no sé si sea mi conexión, pero no escucho bien. No, yo creo que es la conexión de Luz que está teniendo dificultades con el Wi-Fi, tal vez. Ok. Pero Sí, bueno, yo les resumo un poquito lo que ella estaba compartiendo. gracias. Pues con Sono estamos desarrollando esta experiencia como después de este tiempo de la pandemia y como de regresar un poquito como al, a la presencialidad y como a la experiencia de estar como en contacto. Entonces, pues nada, ya hicimos un taller el mes anterior y estamos volviendo a, pues nada, abrir este espacio porque hubo mucha demanda. Entonces, nada, ahí estamos como volviendo a retomar un poco y abriendo otra vez el espacio de interacción con las personas que están interesadas en este tema particular. Y hoy un poco la idea pues es como, se supone que Luz es la persona que va a estar moderando Hola. este encuentro. Hola Luz. Sí, ahora sí, bien. Yo creo que Preciso. mejor quédate sin cámara. Sí, sí. Pero bueno, ahí está grabando. Bueno, entonces comienzo nuevamente. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá en este espacio. Este espacio lo abrimos nuevamente porque el mes pasado tuvimos el curso de vibroacústica aplicada en cuencos tibetanos y pues tuvo tan buena recepción que decidimos abrir un nuevo curso que va a ser el 12 de junio. Tranquila, no pongas tu... Y también pues aprovechar para hacer de nuevo esta charla, ya que la vez pasada quedaron muchas personas por fuera que no pudieron escucharlo. Igual ahora esta charla está siendo grabada, se va a subir en YouTube.
por si quieren volverla a escuchar. Igual para las personas que se inscribieron pero no están o no pudieron estar acá, yo se las voy a compartir nuevamente. Entonces, bueno, yo me presento, yo soy Luz María Correa, yo soy comunicadora social y me encargo de la parte de formación, del área de formación de Sono. Y ahorita estamos con Diego Alejandro Torres Guiza. Él es psicólogo, magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. Hace 11 años es docente de la maestría en musicoterapia en la misma universidad. Él ha sido asesor del Ministerio de Cultura para la creación del Diplomado de Creación Musical y Atención Psicosocial Comunitaria y desarrolla procesos de reintegración comunitaria y construcción de paz con diversos sectores de Colombia en territorios afectados por la violencia. En su trabajo personal, se orienta en conocer el uso y las prácticas de salud y bienestar que se experimentan en el ritual del yagé y el uso de la música dentro de este ritual. Y su pasión profesional es la musicoterapia receptiva en los abordajes vibroacústicos. Entonces, bienvenido, Diego. Bueno, la dinámica de esta charla va a ser igual a la anterior, por si hay personas que estuvieron la vez pasada y quieren escuchar nuevamente esta charla. Entonces, yo tengo unas preguntas acá preparadas, ¿sí? Si ustedes también van teniendo preguntas mientras dura esta conversación, pueden ir escribiendo en el chat y ahí vamos leyendo, ¿listo? Bueno, entonces, Dieguito, para que nos cuentes, la primera pregunta es si nos cuentas sobre el origen de los cuencos tibetanos, desde lo que sabes, de dónde vienen, de qué están hechos, cómo llegó acá a Occidente. Esa es la primera. Ahí, desactiva tu micrófono. Ya me acabo de dar cuenta que no Dale. tenía audio. Listo. Bueno, hay muchas historias como de dónde vienen estos instrumentos. Buenas noches para todos. Ahora sí, ya que estamos como en línea. Bueno, feliz. Luz, me volviste a mutear. Luz. Perdón. Dale. Dale. Nada. Yo no soy muy amigo como de jugar a los orígenes de los instrumentos. Digamos como que el instrumento tal vez que yo más le he dedicado tiempo en mi vida a estudiar es el charango y alrededor de ese instrumento hay un montón también como de disputas y de luchas por quién fue el creador del charango y de dónde viene y cómo se creó. Y cuando tú te pones como a revisar más de fondo, lo mismo con los cuencos tibetanos, y supongo que así pasa con muchos instrumentos en el mundo, pues encuentras muchos orígenes, como muchos mitos de creación de dónde vienen. A mí personalmente me conecta mucho uno que es como la respuesta de un monje que todavía vive y que estuvo en la transición entre lo que era el Tíbet antes de la invasión china y después de la invasión china, como donde todavía se mantenían, digamos, como muchos rituales, digamos, como mucha experiencia todavía como muy sincrética de lo que era como un tipo de chamanismo religioso que se llamaba Bon, y luego la llegada del budismo a las montañas del Tíbet. Y cuando se le pregunta a él, porque él es uno de los monjes, digamos, que resguarda estos cuencos, hay 4 cuencos, que son como los cuencos que se ubican en los lamasterios, como en las iglesias de los lamas, que se llaman lamasterios principales del Tíbet, y él es como la persona que los resguarda junto con otro equipo de monjes, de lamas, y en una de las entrevistas que le hacen a él le preguntan que cuál es el origen de los cuencos. ¿Sí? Entonces él comparte que los cuencos inicialmente eran las vasijas o los vasos donde los monjes, donde los budas, donde los monjes tibetanos pedían la limosna a las personas de su cotidiano. Y hubo unos monjes específicamente que tuvieron dentro de la visión de ellos pues mucho desarrollo espiritual.
y estos cuencos, estas tazas que ellos utilizaban para pedir limosna, pues se llenaron también de su energía, de este estado de presencia espiritual, y esos cuencos se conservaron y quedan principalmente 4, en estos 4 lamasterios que les digo. Ese mito de origen a mí me gusta mucho. ¿Sí? Yo creo que muchos de estos instrumentos que son tan intuitivos tienen un origen cotidiano. Yo pensaría que el origen cotidiano del cuenco es como algo que se utilizó para comida o para guardar recipientes o algo así. Y a mí me hizo mucho, me conectó mucho esa historia que comparte este lama diciendo que eran las vasijas que utilizaban estos monjes tibetanos para pedir limosna a las personas. Creo que eso podría compartir como de dónde viene o cómo lo crearon. Para mí podría ser por ahí. Tú en internet encuentras un montón de versiones, pero esa a mí me gusta mucho y pues además es como un estudio así muy consciente de una persona que guarda todavía mucho de esa tradición, al menos allá en el Tíbet. Sin embargo, la pregunta de cómo llegó a Occidente sí me parece todavía más interesante. Sería buenísimo saber cómo se datió. Supongo que pues la gente viajando allá, conociendo los Himalayas y conectándose con eso, pues descubrieron estas experiencias sonoras, meditativas y dijeron, wow, me quiero llevar esto acá. Supongo que fue así. No creo que ningún monje tibetano haya querido salir de su montaña evangelizando al mundo con cuencos tibetanos. Em, Pienso que pudo haber sido más por ahí, pero es una buena pregunta, chévere para, como para datear a ver si alguien tiene como el registro de cómo llegaron los cuencos a Occidente. Sí, bueno, listo. Pues bueno, el nombre de la charla tiene 3 conceptos, ¿no? Vibroacústica, bueno, los cuencos tibetanos y los estados receptivos. Entonces, cuéntanos qué es la vibroacústica y cómo los cuencos tibetanos llegan a aplicarse en este abordaje. O sea, cómo se encuentran los dos. Pues, Ujú. Mm, bueno, mira, esto prácticamente todo lo que yo comparto en este espacio y también lo que estamos haciendo con Sono está relacionado, está basado, tiene digamos como los pilares del modelo de Jorge Saín, que es una persona increíble, un musicoterapeuta argentino que fue como la persona que tuvo esta idea, ese chispazo de relacionar estos instrumentos que tienen esta tradición tan mística, tan espiritual, religiosa y milenaria con este pedacito de la ciencia de la musicoterapia. Eh, entonces quiero que tengamos como esas gafas, nuestro punto de partida, o al menos todo lo que yo voy a compartir y lo que ustedes se van a encontrar alrededor de lo que comparte Sono, alrededor de cómo se usan los cuencos dentro de la experiencia vibroacústica, dentro de un modelo de musicoterapia, va a estar basado en esos fundamentos de la musicoterapia receptiva como eje grande, digamos como la casa grande va a ser eso que llamamos musicoterapia receptiva, y la musicoterapia receptiva tal vez es la idea que todos en el cotidiano que no tengamos conocimiento de la musicoterapia asociamos con musicoterapia, que es la música que yo escucho que me genera estados de bienestar, la música que yo escucho que me genera tranquilidad, o que me genera paz, o que me quita el dolor, o que me cura la enfermedad. Eh, digamos como que en el campo de la ciencia de lo que es la musicoterapia, decimos que esta forma de experiencia de la música, la experiencia receptiva es todo lo que pasa por el paciente, por el participante, por el grupo, que está soportado por la música, pero los participantes, los pacientes o el grupo no son los que hacen la música. Somos personas que estamos en una experiencia receptiva de la música. Y nuestro comportamiento, nuestra forma de estar en el espacio, nuestra inducción a un estado de relajación profunda o de imaginación está modelado por la música. Dentro de esta gran casa de la musicoterapia receptiva, que es una de las casas de la musicoterapia, uno de los métodos, de las experiencias en las que se hace la musicoterapia, existe una pequeña habitación que se llama la musicoterapia vibroacústica. La musicoterapia vibroacústica es cómo llevamos todos los recursos vibracionales a una experiencia somática que puede ser de contacto con el cuerpo o una experiencia de receptividad que puede ser a través de todos nuestros sentidos. Ya hay como cosas físicas, matemáticas de cómo se entiende cuáles son las cosas que están dentro del rango vibroacústico, que pues, solo por nombrar son todas las frecuencias que encontramos entre 20 hercios y 120 o 130 hercios.
que generan estados de vibración en el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros estamos en presencia de este tipo de frecuencias, nuestro cuerpo vibra. Más todavía si estas emisiones, sean de instrumentos o sean electrónicas, están en contacto directo con nuestro cuerpo, por ejemplo a través de parlantes o a través de dispositivos electrónicos que emiten estas ondas, o el chispazo de Jorge Sabina a través del uso de los cuencos tibetanos. ¿Sí? Entonces, dentro de los cuencos tibetanos, eso sería como lo que yo podría decir de la experiencia de la musicoterapia vibroacústica, del abordaje vibroacústico, ¿sí? Como, así como súper introductorio. Son las experiencias que llevamos para generar estados de, como de receptividad, de relajación muy profunda o de imaginería que están o que se encuentran dentro de estos rangos, como donde se hace uso de los sonidos dentro de estos rangos de vibración de hercios, de los 20 hercios a los 130, 120 hercios y más. Digamos como que el rango vibroacústico está en ese que es el que genera vibración, pero la experiencia vibroacústica juega con todas las frecuencias, ¿sí? Juega con sonidos de cuencos que no generan, por ejemplo, esas sensaciones de vibración, pero que sí generan unas sensaciones sonoras. Y ahí digamos como que en este modelo, con esta forma de abordar, se hablan como de dos técnicas fundamentales, que una es el baño sonoro y la otra es la experiencia vibroacústica, el masaje vibracional. Y el baño sonoro, como para que nos genere una idea mental también, es como si nosotros nos tuviéramos la imagen de estar rodeados por el líquido amniótico cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Es como esa metáfora de volver un espacio tan seguro y tan contenedor como estar en el vientre eh, a través de los sonidos. ¿Sí? Esa experiencia del baño sonoro es como una música que se desarrolla, que se hace, que se le entrega al paciente, al grupo, a los participantes con unas cualidades musicales muy, muy establecidas, muy concretas. Y la otra que es el masaje vibroacústico, el masaje vibracional, que es el uso de estos dispositivos que pueden ser electrónicos, que pueden ser, en el caso, digamos, de los cuencos tibetanos acústicos, que están en contacto con el cuerpo. Y ahí sí hay unos cuencos solamente que sirven para eso. Los cuencos que están dentro del rango vibroacústico, que son los que generan vibración. Esos son los de poner en el cuerpo. Eso respondería a la primera parte de tu pregunta, espero. Sí, igual acá veo que alguien preguntó algo. Sí. ¿Estás leyendo? Sí, ya respondo esto. Y tal vez el tema más ambicioso de este taller que vamos a dar es el tema de los estados de receptividad, que a mi gusto, a mi forma de ver, es como el mensaje más claro que entrega Jorge Saín en su propuesta de cómo se hace esto desde los cuencos tibetanos, y que toca también muchas cosas de las que nosotros pasamos, tal vez en la forma en la que está en este momento hoy nuestro sistema de vida o la forma en la que vivimos en esta sociedad, que es como él comienza la introducción de estos temas normalmente como con la importancia del silencio. ¿Sí? La importancia del silencio no es solamente como quedarnos en silencio, callados, no diciendo nada, sino nosotros como terapeutas o como facilitadores de esta experiencia buscando un estado de receptividad que también entre en silencio con nuestro flujo de pensamiento, con nuestro flujo de las emociones, para poder acceder a experiencias sensitivas, sensoriales más profundas, como para poder acceder a otro tipo de conocimiento, si se quiere entenderlo de alguna manera como a una intuición, como a un conocimiento que está más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y este estado receptivo está muy conectado con esos conceptos como de mindfulness, de atención plena, pero especialmente, o digamos dentro del modelo del uso de los cuencos tibetanos y la vibroacústica, se habla de un médico que empezó a trabajar también con el campo terapéutico desde la mente, del doctor Vitos, que es un suizo, donde él habla acerca de esto, de los estados de receptividad, y ese estado de receptividad en ese momento, en finales de 1800, él habla acerca de un concepto que hoy día tal vez no sería muy acogido, porque habla del control mental. Y cuando él habla del control mental, habla de cómo nosotros nos regresamos a las experiencias primarias de estar sintiendo
y no de estar elaborando juicios sobre lo que estamos sintiendo. Hoy en día ya hay muchas otras corrientes terapéuticas que acogen estos conceptos, pero digamos como que él es una persona, un referente muy importante en la historia de esta forma de relacionarse con los estados receptivos y con la mente, porque pues lo dijo a finales de 1800, en esa época todavía no estaba introducido, digamos, en el mundo occidental estos conceptos de mindfulness o de conciencia plena o de las terapias de tercera generación, etcétera. Sí, de pronto aquí hay terapeutas y esos términos les son familiares. Entonces, creo que lo más ambicioso de esto que vamos a proponer es cómo el uso de estos cuencos tibetanos desde un abordaje como específico, como el abordaje vibroacústico, tanto al terapeuta como a los que reciban el beneficio de esta terapia, nos permiten al menos abrir la puerta a reconocer estos estados de receptividad interiores, así como este estado de conciencia de las sensaciones del cuerpo. Eso es como la gran meta, ¿no? Johan Ocampo, gracias Diego. Tengo una pregunta acerca de los materiales en que se elaboran. Por ejemplo, he escuchado que son 7 metales solo de bronce. Sí, hay muchas historias también alrededor de esto. Hay personas que, digamos, como que te garantizan que el material sobre el que están hechos los cuencos sean elaboración o combinaciones de 7 metales. Hoy día lo que tú más encuentras son láminas de bronce, ¿sí? Que el bronce tampoco es un material puro, son combinaciones de metales. Y encuentras un montón, digamos, como de los cuencos chinos, sobre todo, que son como aleaciones de metal, pintadas como si fueran bronce, que generan un buen sonido también. Digamos, como que parte de lo que nosotros vamos a estar trabajando también en el taller es cómo reconocer un buen cuenco según lo que tú estás buscando, ¿sí? Porque, digamos, como dentro de lo que ya he introducido, podría decir solamente como aterrizando más que existen 2 tipos de cuencos, ¿sí? Por el efecto que generan sensitivamente, sensorialmente, tanto auditivo como táctil, que serían los cuencos vibroacústicos, que están en este rango de emisión de hercios entre los 20 y los 130, y los cuencos sonoros, que son los que están en adelante. Los cuencos sonoros son cuencos que tú percutes y casi siempre vas a escuchar más como el sonido y no tanto la vibración. Y los cuencos vibroacústicos, por más duro que tú le pegues, a veces no vas a escuchar tanta propagación de un sonido, digamos, agudo, sino más la presencia de un estado de vibración alrededor del cuenco. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencia a nivel de sonido tienen los cuencos tibetanos y los de cuarzo? Pues principalmente es que los cuencos de cuarzo no generan vibración dentro del rango vibroacústico de los 20 a los 130 hercios. Los cuencos de cuarzo tienen mucha intensidad de volumen, ¿sí? Que pueden ser, digamos, como sobre todo para espacios abiertos, grandes, como donde hay una participación masiva de personas, podrían ser muy buenos. Yo no los recomiendo, digamos, como para experiencias donde hay poquita gente, o si los van a usar, es muy importante saberlos usar, porque tienen mucha intensidad del volumen, ¿sí? Entonces son cuencos que mal tocados o mal interpretados, por más que haya una buena intención, podrían generar estados no tan chéveres sensoriales. Vale. Bueno, la otra pregunta que yo tenía es ¿en qué ámbitos o áreas de trabajo se puede hacer uso de esta herramienta? No te entendí eso último. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí. ¿En qué ámbitos o áreas de trabajo se puede hacer uso de esta terapia o este abordaje? Ya, pues mira, es como, yo más como que hablarlo en los ámbitos, a mí me gusta mucho que las personas nos llevemos la idea de que yo tengo que tener claro los objetivos de qué es lo que quiero buscar o qué es lo que yo estoy queriendo buscar hacer con esta experiencia, ¿sí? Cuando yo hablo del uso de los cuencos tibetanos en una experiencia de la vibroacústica o de la musicoterapia receptiva, tengo 2 grandes objetivos, ¿sí? Que son generar estados de relajación muy profunda, y respondiendo ahí la pregunta de Johan Ocampo,
yo estoy buscando generar estados de relajación muy profunda que los puedo hacer a través del contacto con el cuerpo o de la experiencia del baño sonoro, o generar estados de imaginería, ¿sí? Estos estados de imaginería también tienen unas cualidades de cómo hacer la música, de cómo interpretar los cuencos, de cómo hacer sonar los cuencos, y de qué otros instrumentos también combinar, por ejemplo, para este tipo de experiencias. Yo creo que si uno tiene claro que como grandes objetivos tienes generar estados de relajación profunda o generar estados de activación en tu imaginación, en tu rememoración, en tus recuerdos, en tus sensaciones, eh, ya ahí sería muy fácil conectarlo con hacia dónde tú lo quieres llevar, si lo quieres llevar a una experiencia empresarial, si lo quieres llevar a una experiencia de un espacio de meditación, de un espacio de yoga, de un retiro con la naturaleza, de una experiencia netamente espacio, digamos, de musicoterapia, o si lo quieres llevar a experiencias, digamos, como más masivas en el campo mío, por ejemplo, que yo lo he llevado también allá al campo comunitario y a la sensación de unidad, etcétera. Creo que lo más importante es entender que cuál es el objetivo de lo que tú puedes alcanzar o de lo que tú puedes lograr con la experiencia de los cuencos y la vibroacústica, y que cada uno pues lo logre adaptar teniendo la claridad de que existen esos objetivos primarios y cómo lo pueden conectar, digamos, con su práctica. Eh, Johan, esto lo vamos a resolver más en detalle como de en dónde sí y en dónde no, pero no es muy usual que uno haga contacto en la cabeza de alguien con un cuenco, contacto directo, ¿sí? En algunos espacios, pero más como por solicitud de las personas, eh, la mano del terapeuta o del facilitador es el intermediario entre poner la vibración del cuenco y la cabeza, pero hay unas zonas específicas como donde tiene más sentido hacerlo o no. Creo que algo que en lo que hacemos mucho énfasis en Sono, como para que uno también se lleve esto puesto en el cuerpo, es que más allá de tener el interés de uno llegar y hacer esto con las personas, es mucho más importante que uno tenga la experiencia propia, porque cuando a ti llega una persona y te lo pone en la cabeza, entonces dices, "Uy, no, eso a mí no me gustó tanto". O si llega, por ejemplo, una persona y llega y te percute los cuencos de cierta manera muy cerca a tu cuerpo, a tus oídos, tú te llevas la experiencia de, esto a mí no me gustó tanto", ¿sí? Em, eso te podría responder, ¿sí? Entonces, como respondiendo a esto de en qué lugares o con qué poblaciones, creo que esa sería luz para mí. Como, y ahí pues puedes hilar más en detalle, ¿no? Como si nosotros buscamos generar estados de relajación muy profunda, pues vamos a estar ayudando, digamos, como al manejo del dolor, vamos a estar ayudando a estados de receptividad, a autoconciencia, a esquema corporal, autoimagen. Hay un montón, digamos, como de cosas que se derivan. Pero también hay como unos criterios básicos de para qué ha sido prioritariamente usado la musicoterapia vibroacústica y específicamente este tema de los cuencos tibetanos, y tiene que ver mucho con el manejo del dolor ahí, preguntando, respondiendo lo que pone Johan. Están poniendo muchas preguntas, entonces voy a ver si alcanzo a responder todas. Mónica Benavides dice, ¿con niños es posible utilizar los cuencos? ¿Y qué tipos de cuencos sería recomendado? Sí, Mónica, con niños es posible utilizar los cuencos. En mi experiencia, en mi práctica privada, creo que los niños requieren un entrenamiento de las experiencias, digamos, receptivas del sonido. No, nunca he hecho una experiencia, digamos, de 0 a 100, o sea, de 0 a 100 en el sentido de que no conozco el grupo de niños y llego a presentarles los cuencos, no, nunca lo he hecho. Con los grupos de niños con los que he trabajado y de adolescentes con los que he trabajado en esto, sobre todo en condición, digamos, como de vulnerabilidad por estar en ambientes muy fuertes de violencia, son niños que ya han tenido, sí, como una población que ya ha tenido al menos un tiempo de unas 15 sesiones o algo así con musicoterapia, donde ya saben que ese espacio significa, se relaciona, se representa desde el sonido, ¿sí? Y ahí ya yo he podido, digamos, como hacer uso de este tipo de dispositivos dentro del espacio terapéutico, en mi caso personal, digamos, de trabajo. Los tipos de cuenco puede variar. Yo he utilizado lo que he dicho hoy de cuencos vibroacústicos y no vibroacústicos. Va a depender de nuevo del objetivo. Si tú quieres hacer como
llevar a los niños a un viaje o a imaginar cosas, pues vas a utilizar más los cuencos no vibroacústicos. Si quieres llevar a los niños más a estados de receptividad, pues vas a utilizar más los cuencos vibroacústicos. ¿Sí? Como, no hay tanto fórmulas de la población, sino más pensando en el sentido de los objetivos. Mi otra pregunta es si se tiene estas colecciones de cuenco que vienen 7, el toque del cuenco se puede acompañar con un sonido como un mantra, por ejemplo, cada cuenco como para chakra. ¿Cómo podría yo realizar esta conexión? Pues, Johan, si tu marco de referencia y de tus participantes está relacionado con el conocimiento de los chakras, por ejemplo, pues podría funcionar. Digamos como que el tema de la experiencia musical o terapéutica no pelea mucho con las creencias, porque las creencias son las del paciente o las del grupo de personas. Nosotros estamos más enfocados en cómo yo me apropio de los elementos de poder establecer contacto con el otro a través de ese dispositivo, de esos dispositivos que son la música y en este caso particular los cuencos. Aquí iPhone dice: buenas noches, soy fisioterapeuta acuática, yo trabajo con ellos en el agua apoyada con técnicas como Watsu y Tai Chi y es excelente. Chévere. Pili, buenas noches. Para temas de mejorar la salud, ¿es lo que se llama la musicoterapia? No te entiendo. No te entiendo esa pregunta. Y Luis dice: centro comunitario, ¿dónde? Esa parte tampoco la entiendo. También siéntanse la libertad si quieren como pedir, no sé si puedan abrir el micrófono y hablar o si... Sí, 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 Eso. Sí, como si pueden claro. abrir el micrófono y hablar, lo pueden hacer también. Pero esas dos últimas preguntas no las entendí. Eso, no sé si respondí lo que me preguntaste. Yo creo que sí, espero que sí. Sí. Bueno, igual cualquier cosa pueden sí, alzar la manito y abrir el micrófono o escribirlo, ¿vale? Bueno, Tania. Sí, Tania. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Gracias por el espacio, pues súper interesante. Yo trabajo con gestantes, mujeres en el proceso de preconcepción, gestación, parto y posparto. Y pues, me llamó mucho la atención lo que estabas contando sobre el proceso de la gestación y la vibroacústica. Y me gustaría pues como tener más, no sé si sea posible que tú de pronto nos pudieras compartir información sobre este tema o luego sugerencias, pues porque realmente a mí me interesa mucho. De hecho, estoy aplicando en el proceso del trabajo de parto un instrumento que se llama colimba. Es como, tiene como unas notas muy, muy bonitas y no se necesita pues saber mucho de música para tocar ¿cierto? Y la verdad ha sido lindo la experiencia con esta colimba, entonces estoy muy interesada en aplicar otras técnicas de musicoterapia para la experiencia del dolor y la estimulación de los bebés. Uh-huh. Sí, Tania, mira, yo creo que en internet puedes encontrar un montón de cosas como asociadas a esto, unas buenas, otras no tanto. Yo creo que el primer paso para comenzar, digamos, como a poder compartir este tipo de experiencias es que tú logres desarrollar una experiencia de conexión tú contigo misma en la música. Y digamos como que especialmente digamos nosotros o bueno los musicoterapeutas que han tenido como un proceso de formación en lo que más hacemos énfasis es en la forma en la que yo me relaciono con la música, porque si yo me logro relacionar bien con la música, yo puedo establecer un vínculo con alguien, ¿sí? Digamos como que mucho de la idea de lo que pasa aquí en la musicoterapia y digamos como con el uso de los instrumentos, no es tal vez la idea de que existen los instrumentos que me ayudan a quitar el dolor o que existe la experiencia o la forma de quitar el dolor, porque todo esto está puesto muy en la relación, ¿sí? Muy en la forma en la que yo me relaciono como facilitador o como terapeuta en ese espacio y yo acompaño a esa persona, en este caso pues a las madres gestantes o al momento del parto, a tener una experiencia que les permita a ellas pues conectarse de una forma distinta con todo lo que están sintiendo, digamos, como dentro de este abordaje sería
esto que estamos hablando de los estados de receptividad, cómo nos relacionamos de formas distintas con el estado de receptividad a través de esta experiencia que yo logro desarrollar con la música. Y ahí sí es clave tu propia formación, ¿sí? Como tu propia, el tiempo que tú le dedicas a la forma en la que tú te relacionas con la música, con los instrumentos, con la voz, con el cuerpo. Son muchos factores, no es solamente como el instrumento que me sirve para eso, no, al menos no desde este abordaje, desde la musicoterapia como disciplina científica. Muchas gracias. Ven, yo tengo una Hola, pregunta. Ah, ¿o Paola? perdón, Sí, pido la palabra, no sé si puedo ahorita más tarde. sí, dale, dale de una. Ya, mil gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación a, yo estudio psicología, pero no tengo ninguna formación en música, tengo algunos acercamientos, pero más que todo como con el canto, ¿no? Pero quisiera saber cómo, qué es lo más recomendable como para acercarse un poco a la musicoterapia, especialmente pues como con estos instrumentos que me parecen que pueden aportar muchísimo al trabajo que yo hago. Si bien yo no trabajo desde lo clínico, trabajo más desde lo comunitario, pero creo que se pueden incorporar cosas importantes también como en los talleres y en las acciones y en los procesos que se hacen desde lo colectivo, ¿no? Quizá lo terapéutico en psicología se lo ve como más desde lo individual, pero en mi caso lo hago más desde lo colectivo y creo que estos instrumentos y estas metodologías pues me pueden ayudar mucho en el trabajo que yo hago. Entonces quisiera saber cuál podría ser una recomendación como para iniciar a acercarme un poco a este campo y cómo, pues, qué es como lo más idóneo para Ujú. iniciarse. Muchas Mm, gracias. Ok, gracias Paola. Mira, yo creo que la mayor riqueza que se lleva, digamos, como este abordaje de los cuencos tibetanos es que, como lo decía, por ejemplo, ahorita la mujer que habló, un instrumento que es intuitivo, o sea, que no requiere, digamos, como que tú conozcas un montón de teoría musical o que tengas mucha experiencia con la música, sino a veces de que tengas simplemente sensibilidad y tú puedas hacer sonar un instrumento intuitivo, digamos, como la calimba o un instrumento intuitivo como el cuenco, que pues tú percutes un cuenco y digamos que de primera entrada, si tú llegas y le pegas una sola vez, va a generar un estado casi que agradable. No es que tú te encuentres por ahí mucha gente que escuche de una vez un cuenco una sola vez con un solo golpe y te diga como qué sonido tan feo, no quiero volver a escuchar esto. Eh, y el punto de partida, digamos, como sobre todo también, digamos, en este taller que nosotros damos de introducción es cómo tocar el instrumento, ¿sí? Cómo tú te relacionas en tu cuerpo, en la postura de tu cuerpo, en el espacio, en el cuerpo de la otra persona con ese instrumento. Esa es la base. Para eso tú no requieres pues conocer teoría musical, ni leer pentagrama, ni solfear las notas del pentagrama, ni entender armonía, ni tocar guitarra. ¿Sí? Es como necesitas ser una persona sensible, que pueda tener la oportunidad de darse, de estar en silencio, de escuchar y sobre todo de saber llevarse puesto, esto me gustó, esto no me gustó, esto fue bueno para mí, esto no fue bueno para mí. Y pues en querer tener como el deseo de verdad de entender cómo me relaciono yo desde mi cuerpo con ese instrumento. Como te digo, es un instrumento bondadoso en el sentido de que es muy fácil de hacer sonar. Entonces, tal vez por eso mismo también es delicado en que yo no lo puedo coger pues como si fuera una pandereta, porque tal vez el efecto que va a generar no va a ser tan agradable, ¿sí? Eh, pero digamos como el punto de partida es ese, tener el instrumento o tener los instrumentos y empezar a conocerlos, ¿sí? Empezar tú también a escucharlos, empezar tú a descubrir cómo los puedes hacer sonar, cómo los puedes mover en un espacio, cómo los puedes llevar cerca al cuerpo de una persona. Porque cada movimiento con con tu mano, moviéndote, percutiéndolo, pues involucra un nivel de complejidad. Y yo, por ejemplo, que mi campo profesional es la musicoterapia comunitaria y trabajar con excombatientes y con población FARC, etcétera, 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 cuando he utilizado este tipo de experiencias receptivas y vibroacústicas en esos lugares, en esos contextos, con esas poblaciones, es muy potente, pero yo ya me relaciono muy bien con esos instrumentos, ¿sí? Entonces el punto de partida es ese, tener los instrumentos
ese sí es imparagitable. Y pues empezar a relacionarte, ese puede ser un buen punto de partida. Lo otro es formarte, ¿sí? Como el mejor punto de partida que te va a ahorrar también mucho como que tú descubras cómo lo voy a hacer sonar, cómo lo puedo mover, cómo me puedo caminar en el espacio, pues es formarte. Para eso son este tipo de talleres. Pili pregunta, ¿cómo y cuál sería el efecto de una terapia con cuencos tibetanos en la salud de una persona? Va a depender de los objetivos terapéuticos, Pili, como lo mencioné ahorita. Dentro de este abordaje tenemos dos objetivos como macro, que son la experiencia de generar estados de relajación profunda, que se puede traducir terapéuticamente en muchos beneficios para la salud. O generar estados de imaginación que están muy relacionados, digamos, como con mi autoconocimiento, mi memoria, mi proyección del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay unos muy grandes y específicos y genéricos de la vibroacústica que son manejo del dolor, insomnio, principalmente esos dos. Hay más, digamos, como personas que trabajan con el esquema corporal, reconocimiento del esquema corporal, personas que tienen bulimia, personas que tienen anorexia. Para este tipo de trabajos funciona mucho el uso de los cuencos vibroacústicos y la terapia vibroacústica de la sensopercepción, del desarrollo de la sensopercepción, del desarrollo del estado receptivo. Sin embargo, y lo repito, no es el cuenco, no es el instrumento el que genera o no un efecto en la salud. Es la relación que el terapeuta, el facilitador, la persona que entiende este modelo, este contexto, logra establecer según unos objetivos terapéuticos, si ustedes son terapeutas, ¿sí? Eso es como, esa es la claridad que es importante tener. No es que el cuenco sirva para, per se, porque nada sirve para nada per se, ¿sí? Es la relación que yo establezco con eso. Si yo puedo tener mi charango, puedo tener mi guitarra, puedo tener mi tambor, o puedo tener mi voz, pero si yo no me sé relacionar con eso, si yo no sé entrar en contacto con otro ser humano a través de mi guitarra, de mi tambor, de mi voz, de mi charango, de mi flauta, de mi propio cuerpo, va a ser muy difícil que yo pueda llegar a algún objetivo terapéutico en función de la salud de alguien. Liliana dice, me parece fantástico poder tomar este taller, nunca he tenido una experiencia similar y estoy de acuerdo en que debemos vivir primero en nosotros antes de empezar y ver la posibilidad de emplearlo en otros. Gracias por ofrecerlo nuevamente, ya que por cruce de fechas no pude tomarlo anteriormente. Ok, chévere Liliana, que puedas acompañarnos. Creo Bueno, que eso era. Ah, ya. por aquí hay una pregunta. No Dice escucho. Ana Elizabeth, hola, soy fisioterapeuta. ¿Qué efectos se pueden esperar en pacientes en unidades de cuidados intensivos? Sí, Yo pues, no conozco que hayan trabajos de vibroacústica propiamente, o sea, como del uso de vibraciones en pacientes en unidad de cuidados intensivos. Sí conozco mucho del abordaje de musicoterapia receptiva en pacientes en cuidados intensivos. Y los efectos, por ejemplo, uno de los efectos como más buscados o más esperados en pacientes de cuidados intensivos es que no se aumente su frecuencia respiratoria, que no se aumente su frecuencia cardíaca, que digamos que todo lo que involucre excitación o gasto de energía innecesaria se mantenga lo más controlado posible. Y las experiencias receptivas, la experiencia del baño sonoro con estos instrumentos, con la voz, con otros instrumentos que tú puedes incorporar en la sesión, son muy potentes para eso, ¿sí? No conozco estudios, digamos, como de vibroacústica aplicada en el sentido de que, por ejemplo, el cuenco tenga contacto con la persona en la unidad de cuidados intensivos, pero sí conozco mucho trabajo y Sono pues es pionero en eso acá en Colombia, en trabajar en unidad de cuidados intensivos, en unidad de quemados también, eh, para generar esas disminuciones del dolor, esa disminución en la activación o digamos como en la excitación de estas frecuencias respiratorias, de esas frecuencias cardíacas, etcétera. ¿Cómo se observan los resultados de la terapia? Va a depender del contexto en donde tú trabajes, Seba. Si tú trabajas en el campo hospitalario, digamos como en Sono, pues hay mucho trabajo que tenemos en muchos, pues en muchos no, pero sí en varios hospitales, al menos en Bogotá hay como en 4 o en 5 hospitales trabajo que
se trabaja con madres gestantes, que se trabaja en unidades de cuidados intensivos, que trabaja en las unidades de quemado. Entonces, pues ahí las mediciones son muy, digamos, como de corte fisiológico, de corte cuantitativo, si tú lo quisieras ver, si conoces un poco de investigación, sería como de esa mirada, digamos, como que te permite a ti numerizar la realidad. Entonces, si tú tienes las herramientas que te permiten esa medición, ¿m? Y si tú tienes, pues también el lugar, el contexto, el espacio, como el campo clínico y hospitalario, donde pues tú tienes las mediciones in situ, pues esos son los resultados que tú vas a observar. Tú sabes que la persona entró en un estado A de su ritmo de frecuencia cardíaca o de su tasa de respiración y pues sale en un estado B después de la experiencia de 15, 20, 25 minutos de una experiencia receptiva de mira. Tú lo puedes eso asociar con una descripción, un autorreporte de la persona, no, me siento más tranquila, me siento más relajada. Sí, podríamos creerle en eso, pero pues en este caso en específico yo tengo la medición, ¿sí? Yo sé que su ritmo cardíaco bajó, yo sé que su tasa de respiración cambió, se disminuyó, entonces ahí yo tengo, digamos, como contrastación numérica, fisiológica, muy, muy directa. Va a depender de los recursos que tú tengas. Tú puedes observar esto de muchas maneras. ¿Mm? ¿Qué material de cada tipo de cuenco sería ideal para enfocarse en terapia? No existe tanto como un material ideal. Lo que tú más encuentras, digamos, como en el mercado son los bronces. Y sí es muy importante, sobre todo para la experiencia vibroacústica, que sean cuencos. A veces tú tienes cuencos en el rango vibroacústico que tienen que tienen ese rango de vibración en hercios de los 20 a los 130, pero son cuencos muy pesados. Entonces, cuencos muy pesados para llevarla a una experiencia somática y ponerla ahí en el cuerpo por 10 minutos no va a ser tan agradable. Entonces, creo que más que el material va a ser, digamos, como cualidades como que estén en el rango vibroacústico si tú lo quieres llevar, digamos, como el contacto físico y que sean livianos. Eso va a depender del espesor de la lámina que es utilizada principalmente o de la calidad del fundido del material. Digamos, hay dos tipos de formas de construir normalmente los cuencos. Fundidos, que es que se tiene un molde grande en piedra o en otro material, normalmente es en piedra, y ahí se funde eso, se derrite, digamos, los metales o el metal principal y se funde y pues ya queda y luego se tornea y queda lindo, liso, etcétera. Y los otros que son martillados, son láminas que se ponen en un bowl de piedra también y se martilla, se martilla, se martilla. En mi experiencia personal, los que más me gustan para la experiencia vibroacústica son los cuencos martillados. Para personas con vértigo o tinnitus, recomiendan la terapia sonora con cuencos. Yo he trabajado con personas que tienen tinnitus y que tienen vértigo con cuencos, ¿sí? Sin embargo, no va a depender tanto de una cosa genérica, ¿sí? Ahí va a depender también de hasta dónde la persona quiera entrar. No lo utilizo mucho con cuencos sonoros, más con cuencos vibroacústicos. Los cuencos sonoros emiten unos agudos que son muy, muy fuertes. Entonces, los utilizo más desde los cuencos vibroacústicos, que como les digo, cuando tú los percutes o los haces sonar, no excitas tanto los sonidos que tú escuchas como graves o campanudos, agudos o campanudos, sino más los sonidos graves. Esos son los que yo he utilizado para trabajar con personas con tinnitus y con vértigo. ¿Alguna recomendación de lectura para trabajo hospitalario? Sí, claro que sí. Puedes seguir a Sono en redes sociales, puedes buscar a nuestro director Marketenberger por internet y pones Music Therapy y Marketenberger, lo voy a poner aquí en el chat para todos. Y hay un montón de publicaciones. En la página de Sono también se las voy a Sí. compartir. Ahí hay muchas investigaciones y artículos. Ajá. Ven, yo tenía una pregunta. Si existen contraindicaciones, o sea, personas para las que es mejor no hacer este tipo de cosas. Sí, hay algunas contraindicaciones, digamos como que, bueno, digamos como que de forma genérica, como los pacientes contraindicados para la musicoterapia son los pacientes que tienen una condición muy específica que se llama eh, epilepsia musicogénica, que es como pues la epilepsia que se genera cuando hay el estímulo musical. Ese es como el paciente por definición.
Pero la experiencia vibroacústica o en las experiencias receptivas, más en la experiencia vibroacústica, en ese pedacito de la experiencia receptiva, las personas, o los seres humanos, hombres y mujeres que tienen como, ¿cómo se llama esto? Patologías mentales severas, por ejemplo, psicosis, o que tengan como de verdad patologías con el esquema corporal, hay que saber hacer eso muy bien, hay que saberlo abordar muy bien. Se puede trabajar, pero es algo que está normalmente contraindicado. También a veces está contraindicado el uso de los cuencos específicamente en mujeres gestantes, en mujeres en gestación. Porque, por ejemplo, ahorita la mujer que nos compartía que ella utilizaba los cuencos en el agua, si tú llenas un cuenco de agua y lo pones a vibrar, lo que va a pasar es que el agua empieza a tener vibración, vibración, vibración. Entonces imagínate que tú estás dentro del vientre, que está rodeado por agua y que entra el cuenco en contacto con la panza de la mamá y entra la vibración, pues el niño, el feto, el niño o la niña que está ahí va a empezar a sentir esa vibración. No hay forma de saber si eso es bueno o si es malo. Tocaría hacer como análisis más como fisiológicos para saber si el embrión o bueno, el niño que está en gestación o la niña en gestación, pues se genera estrés. Entonces es algo contraindicado, pero sobre todo para el esquema corporal, para la psicosis, para todo lo que tiene que ver con esquema corporal a nivel patológico está contraindicado. Hay que saberlo hacer muy bien, porque tú puedes tener una experiencia de despersonalización, por ejemplo, de un brote psicótico. Ok, mira, acá pregunta Mónica Benavides, ¿cómo es posible conocer el rango vibratorio? Ya, mira, eso sí es como, necesitas tener unos buenos micrófonos y un programa en el computador. Y ya eso es como, es lo que te dice, como, mira, tu cuenco vibra en esto. ¿Sí? Hay formas, digamos, intuitivas que ya por tu experiencia, digamos, como de relacionarte con los instrumentos, tú puedes decir, este está en el rango vibroacústico, porque yo sé que cuando yo lo percuto y lo froto, que es como parte de las cosas que ustedes van como a tener introductorias en este taller, es cómo puedo yo hacer sonar ese instrumento, cómo puedo hacer que ese instrumento suene de una forma o de otra, cómo puedo hacer yo hacer que un mismo instrumento me suene grave o me suene muy agudo. Eh, y ya tú sabiendo eso, ya en tu experiencia tú puedes decir, este cuenco está en el rango vibroacústico, este cuenco me sirve para hacerlo, digamos, como dentro de la experiencia vibroacústica y llevarlo al cuerpo de una persona. Cuando no estás en eso, cuando no tienes todavía esta formación, puedes recurrir un espectro de sonido, ¿sí? Eso sí te toca ir con un ingeniero de sonido, una persona que conozca mucho de grabación, con un programa en el computador ya se graba el registro, se percute de diferentes maneras, se graba ese parcial, digamos, de sonido y ahí te sacan qué ejercicio se está vibrando. Lo importante es como que tengas el buen programa porque, digamos, como que si tú, por ejemplo, tienes el afinador de un celular que te puede decir en qué ejercicio se está vibrando la nota, el cuenco no da una única nota. Cuando tú percutes un cuenco salen muchas notas y hay una que se mantiene ahí como en el centro y eso es por eso que es importante como grabar con un buen dispositivo de sonido y con un buen sistema que te permita a ti analizar todo el espectro de sonidos que da el cuenco porque el cuenco no da un solo sonido. Listo. Pues ya pues, no veo más preguntas. De pronto para ir finalizando, si nos puedes contar así un resumen de lo que se va a ver en el taller del 12 de junio. Bueno, miren, Bueno, lo más importante para mí, digamos, como de poder abordar en este taller de introducción al uso de cuencos tibetanos en la experiencia vibroacústica y este trabajo de los estados de receptividad es cómo desde mi cuerpo yo entro a relacionarme con el instrumento. Es lo primero que vamos a aprender, ¿sí? Como cómo podemos coger el cuenco, cómo ubicarlo bien en la mano, dónde tocarlo y dónde no tocarlo para que el sonido se mantenga en el espacio y para que yo no apague el sonido del instrumento, y cómo yo lo puedo hacer sonar, cómo lo puedo percutir, cuáles son las baquetas para percutir el tipo de cuenco que tengo, cuáles son los movimientos circulares si yo quisiera mantener el sonido en cuenco por determinado tiempo, por tiempo indeterminado. Eh, Eso digamos como en cuanto a lo técnico, vamos a hablar un poquito de la historia de la construcción de estos, de reconocer los cuencos martillados, los cuencos
fundidos, vaciados, de reconocer los cuencos que están en el rango vibroacústico y los cuencos que son sonoros. Vamos también a como a aprender cómo es esto en un dispositivo de trabajo, primero a nivel individual y luego a nivel grupal en el espacio. ¿Cuál sería como un set ideal de cuencos que a mí me permita de verdad trabajar con una sola persona o con un grupo de personas? Y cómo yo los cuencos tibetanos los puedo mezclar, utilizar, acompañar de otro tipo de instrumentos, de una guitarra, de mi canto, de las flautas, de los tambores. Bueno, eso digamos como en cuanto a la música, ¿sí? En lo que tal vez más vamos a hacer énfasis es en el trabajo de cómo yo establezco una relación desde mí mismo con mi cuerpo, con el instrumento. Si nosotros logramos eso en ese taller, ya ahí va a ser muy fácil en adelante el trabajo, pero yo necesito primero pues desarrollar así como un vínculo, ¿sí? Como el vínculo en el que estás trabajando cuando conoces a una persona o cuando una persona llega a tu espacio de trabajo, o sea yoga, o sea terapia, o sea médico, o sea musical, o el que sea, pues nosotros descubrimos cuáles son las formas en las que yo me relaciono mejor con esa persona para que haya un enganche, ¿sí? Para que esa persona quiera dedicar tiempo de trabajo conmigo, con una persona que le acompañe a través de una experiencia somática o del sonido. Pero si yo no logro establecer primero esa confianza, ese gusto, ese sentirme yo cómodo conmigo mismo y con el instrumento y con el sonido que estoy generando en el espacio, va a ser muy difícil que yo brinde esa confianza y esa contención, esa envoltura a otras personas desde los instrumentos. Entonces vamos a estar muy orientados desde ahí. Vamos a estar trabajando en los elementos básicos de generar estos estados de receptividad, también cuáles son como estos ejercicios que nosotros podemos utilizar como facilitador de este tipo de experiencias antes de entrar a una sesión, antes de entrar al contacto con las personas. Em, eso es como así a grandes rasgos lo que vamos a ver. Vale. Bueno, Johan tiene una pregunta. ¿Johan? Hola, buenas noches. Ahí se escucha. Sí, Hola, Diego, buenas noches, Liliana, muchas gracias. Eh, Diego, lo que pasa es que yo soy docente, entonces trabajo con muchachos que están en procesos de formación, en aprendizaje. Yo soy docente de historia y me gustaría como plantear desde la práctica de la clase un proceso pedagógico, en este caso a partir de los cuencos. Yo tengo algunos cuencos que desde luego pues la idea es que ellos los escuchen, pero siempre lo hago como de una manera muy empírica, pero me gustaría como aprender cómo usar los cuencos de una manera más bien como pedagógica, siendo desde luego imparcial con muchos aspectos que tienen que ver como con lo religioso, lo dogmático, que ellos tengan como ese encuentro con el sonido, con la vibración. Tengo dos que sé que son vibroacústicos, precisamente por esas características que presenta de que casi no se escucha el sonido, son más bien como vibración. Siento que están hechos como de bronce o fueron martillados. Y los otros que tengo son 7 que parece que son precisamente con esa idea de los chakras, que suenan un poco más y tienen más bien un sonido como por notas. Entonces, Ujú. por ese lado. Y la otra pregunta es si yo puedo agregar agua o echarles agua o si eso genera alguna reacción o muestra, por ejemplo, las vibraciones o si altera el sonido de pronto al agregarles. Y la otra también es a veces como el cuidado de que no se vayan a dañar o si en caso de que se me caigan, no sé qué pueda suceder, si tienen reparación o ya quedaron dañados, porque siento que son como instrumentos, todos son vulnerables, pero yo siento que uno a veces se descuida o algo se cae y no sé qué pueda pasar. Son más o menos esas Mm. las preguntas, Diego, muchas gracias. Ok, voy a responderte las dos últimas. La primera no te la entendí, no te entendí qué es exactamente lo que me estás preguntando. Pero voy a responderte por ahora las otras dos y si alcanza el tiempo, pues vuelves a preguntarlo primero porque no te lo entendí. Mira, los cuencos son unos instrumentos casi que indestructibles, o sea, tendría uno que tener la conciencia de quererlos destruir como para dañarlos haciendo algo, en tu caso, digamos, como probándolos con agua, entonces
date el gusto y siente la confianza de explorarlos porque no se te van a dañar. Si le pones agua no se va a dañar. Yo te puedo anticipar que sí, le va a cambiar el tono. Si tú le pones agua, normalmente si le pones agua va a subir su tono, eh, pero date tú el lujo y la confianza de que no se te va a dañar si le pones agua o le pones pepitas o le pones icopor por dentro, como pruébalo y date tu cuenta también como que puede pasar. Y lo otro es, mira, para que un cuenco se te dañe, que se caiga, tiene que caerse por ahí de un 10º piso o algo así, o sea, son instrumentos que se hacen normalmente a punta de golpes sí, como en un molde. Entonces, si se te cae de tu propia altura, si se te cae de la mesa, no le va a pasar nada, no se va a desafinar, no se va a dañar. Hay unos cuencos chinos, y eso sí es importante que lo sepan. Los cuencos chinos tienen una forma de manufactura distinta. Esos cuencos sí se caen, sí se pueden partir. Y ahí ya queda sonando eso como peor que una lata. Entonces va a depender del tipo de... Si tienes un cuenco que ha sido martillado, que es de bronce, no vas a tener ese problema. Se puede caer de tu propia altura, de una mesa, de las manos de un niño y no le va a pasar nada. Eh, Hay personas que a veces desarrollamos como una cercanía tan íntima con el instrumento que sentimos que el golpe los puede afectar. Yo, que ya llevo un tiempo metido en esto y que he tenido una gran cantidad de cuencos en mis manos y que he cambiado varias veces de cuencos, de sets de cuencos y todo, no soy muy místico desde ese lado, eh, pero pues cada quien desarrolla su relación con sus instrumentos. Soy más místico de ese lado con mi charango, por ejemplo, con mi guitarra. Eh, con el cuenco no soy tan esotérico. Eh, pero pues hay gente que sí, sí, hay gente que sé que le pasa eso y hay gente que ha terminado vendiendo su cuenco porque ya nunca más fue el mismo cuenco y pues, eh, pero pues eso te puedo decir yo. Diego, muchas gracias. Ok, se te cortó, no te entendí muy bien. Solfino dice, si no tienes un cuenco se puede y es viable, claro, se puede y es viable que asistas al taller. Lo que igual va a pasar, porque a mí me pasó, yo la primera vez que me formé en este taller, pues no tenía cuencos. Pero pues yo quería porque para mí siempre ha sido como, wow, no, esto sí, como, ¿cómo puede ser esta vaina, esto de los cuencos tibetanos y el Tíbet? Y yo además era como medio obsesivo con el tema de los monjes tibetanos y el budismo, tal. Y pues yo fui y ahí me enamoré y bueno, pues terminé muy metido de cabeza en eso, entonces pues de pronto te pasa eso, pero no es contraindicado que no tengas cuencos para ir, justamente pues vamos a tener cuencos para que tú puedas jugar y todos podamos jugar para reconocer esto que dijimos hace un momento. ¿Es favorable para los niños autistas tomar terapia neuroacústica o sonoacústica? No sé cuál es la terapia sonoacústica, pero sí, se puede trabajar. Y al igual que con el tema con los temas del esquema corporal, con los temas de las personas que tienen, digamos, como reacciones o patologías mucho con el esquema, es igual con el trabajo con los niños autistas. Yo no llevaría nunca una experiencia vibroacústica en ninguna persona con autismo de 0 a 100. Sería algo mucho más paulatino y bueno, esto lo vamos a abordar también en el taller, como la experiencia vibroacústica por naturaleza es la voz. Entonces, trabajaría mucho desde la voz, desde el contacto, antes de llevar, por ejemplo, una experiencia vibroacústica con instrumentos, porque la experiencia vibroacústica desde sí comienza con el uso de la voz. Tengo una duda, escuché que los gatos tienen esa cualidad de ser vibroacústicos como el cuenco, ¿es cierto? Netamente hablando como del concepto vibroacústico, sí, sería cierto. No creo que sea algo muy práctico que tú te pongas el gato en alguna zona de tu cuerpo para generar, digamos, como un estado de relajación o de imaginería. Pero hablando como del concepto físico, podría estar dentro del rango, ¿sí? Podría tener esa cualidad. Que se pueda usar así, lo dudaría mucho. Y creo que ya estamos llegando al cierre. Sí, sí, listo. Entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por tomarse este espacio del tiempo y escuchar la charla. Gracias a ti, Dieguito, por la información que nos compartes. Entonces, bueno, yo les enviaré
esta grabación de la charla, a los que no pudieron estar, a los que quieren volver a escuchar. Y también les voy a enviar la información del taller de introducción que vamos a hacer el 12 de junio. Los cupos son limitados para que tengan en cuenta. Entonces, bueno, ahí estamos y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Dieguito. Entonces, más adelante seguirán más charlas y más cosas. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una buena, feliz noche. Chao. Que Chao. estén bien. Carolina Ardi le pregunta que si va a haber alguna oportunidad. No, ¿Online? Carito, No. no va a haber, no va a haber. Y Ariel Guevara, Dios mío, Ariel Guevara está acá. No, Sí, no, sí. Carito, de pronto, no por ahora, tienes que venir a Colombia. Sí. Ok, yo viajo. Es que conozco Eso. a alguien que trabaja con el tema está metida en ese tema y me gustaría recomendarle porque sería muy bueno que aprendiera, pero ella sí no tiene posibilidad de viajar. Crea un taller online, hay gente. Bueno, Te mando un podría abrazo. pensar, sí. Dale, Chao. piensa, tú eres bueno en eso. Chao. Chao. El taller es presencial, ¿no? Sí. Sí, el taller es En presencial en Bogotá, sí. Bogotá. Sí. Eh, Bueno, yo les envío la información. Bueno, ahora sí, chao a todos. Feliz noche. Chao. Gracias, chao. Chao.